Bueno, el tema que nos concierne el día de hoy es provisiones y contingencias. ¿Alcanzan a ver ahí las diapositivas claramente o no se ven? Sí, profe, bien. Listo. Entonces, esa es nuestra temática con la que vamos a comenzar. ¿Se entrecorta? No, profe, ahí se escucha bien. Ah, bueno. Listo. Entonces, provisiones y contingencias. De provisiones y contingencias, pues tenemos tres conceptos que tenemos para trabajar. Una de ellas, que son pasivos, otra de ellas, que es una provisión, y otro concepto es que es una contingencia. Entonces, pues ustedes durante la carrera han visto muy seguramente los tres conceptos. Me gustaría de pronto escuchar a ver si ustedes saben qué significa de pronto cada uno de ellos. Profe, un pasivo es como una obligación y una provisión es como algo que, como un dinero, algo que se guarda para un caso como extraordinario. Para un caso extraordinario. Listo. Y contingencia. No, profe, no sé. Listo. Alguien de pronto. Profe, Pronto es dinero para una emergencia. Dinero para una emergencia. Mm, podría ser, sí, podría ser también. Profe, una Sí, contingencia, pues esta semana también estábamos viendo lo mismo, pues parecido, y pues decíamos sí, que una contingencia es como una situación inesperada, ¿sí? Que sí, puede ocurrir, por ejemplo, una demanda, ¿sí? sí. Y pues eso es lo que tenemos que era de contingencia. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene más ideas con respecto a esos tres conceptos? Pasivo, provisión, contingencia. Profe, y lo de las provisiones, pues son dineros como que se registran para cubrir gastos a futuro, Para cubrir ¿sí? gastos a futuro. Sí. Listo. Entonces, como tenemos esos tres conceptos, entonces acá se los estoy relacionando en la diapositiva. Entonces, aprovechemos que Yuri está muy participativa hoy y léanos la definición de pasivos. Profe, qué pena, le interrumpo un segundito. ¿Dónde se encuentran las diapositivas que no las veo? Las diapositivas, ¿no las están viendo en pantalla en este momento? No, sí, pero en la plataforma. Ah, no las he subido. Ah, listo, profe. Yo estaba por acá buscándola. Muchas gracias, qué pena. Sí, no las he subido todavía. Ni esta ni la otra presentación del otro tema tampoco las he subido ahí. Ni el ejercicio que vamos a desarrollar ahorita tampoco lo he subido. Espero subirlo entre hoy y el lunes. Bueno, entonces estábamos con Yuri. Yuri nos iba a leer el concepto de pasivo. Bueno, profe, no sé si se escucha un poquito la lluvia porque está cayendo un aguacero. Así no Bueno, por acá también. un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla. La entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Listo, Yuri Andrea, muchas gracias. Entonces tenemos que un pasivo es una obligación presente. ¿Listo? Entonces una deuda que tenemos en el momento, proveniente pues de sucesos que han ocurrido, ¿sí? Y que pues para que se me desaparezca ese pasivo, pues yo tengo que desprenderme de recursos. Y esos recursos pues para mí representarían beneficios económicos, pero pues como los tengo que entregar para cubrir una obligación, entonces se cumple con el criterio de pasivo. ¿Listo? Entonces el pasivo es obligaciones que tenemos, que son presentes, que son reales, provenientes de algo que ocurrió en el pasado y que pues para cancelarlas pues tengo que desprenderme de algún recurso.
¿Listo? Eso es lo que representa un pasivo a la luz de la norma internacional. Provisión, entonces, diferencia. Entonces, hay un concepto acá de provisión. Entonces, a ver, ¿quién quiere participar hablándome o leyendo más bien la definición de provisión? Provisión. Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Listo. Entonces, miremos que ahí ya hay una diferencia. Entonces, un pasivo es una obligación presente que yo conozco, que yo sé cuánto vale, que surgió del pasado y que para cancelarla necesito desprenderme de recursos. Y una provisión dice que es un pasivo, pero hay una condición en ese pasivo, y es que existe incertidumbre acerca de su valor o de su vencimiento. Entonces, ¿cómo así? Mire que en el pasivo, la definición completa de pasivo, teníamos que era una deuda y que es una obligación presente, es decir, nosotros ya sabemos cuál es el valor, cuánto tenemos que pagar, pero aquí en la provisión existe incertidumbre en un aspecto. Uno, puede ser en su vencimiento. Entonces, no sé cuándo tenga que pagar esa obligación. Y dos, acerca de su cuantía. Entonces, es posible que no tenga la total y absoluta certeza de cuánto debo pagar de ese pasivo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos una provisión y tenemos un pasivo. En el pasivo propiamente dicho, conocemos el valor, tenemos proviene pues de hechos pasados, conocemos el vencimiento y fuera de eso, pues para pagarla tenemos que desprendernos de recursos. En la provisión tenemos duda con respecto bien sea al valor o al vencimiento. Tercer concepto, contingencia. Entonces, la contingencia relaciona dos condiciones. Entonces, si se presenta alguna de estas dos, bien sea de A o de B, estaríamos hablando de una contingencia. ¿Listo? ¿Quién quiere leer contingencia, punto A y punto B? Punto A. Cuando existe una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Sí. ¿Y la B? Y la B, cuando existe una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, para la que no es probable que se requiera una salida de recursos que incorpora beneficios económicos para cancelar la obligación, o cuyo importe no pueda medirse con suficiente fiabilidad. Listo. Entonces, miren que la contingencia surge si se presenta el A o si se presenta el B. Entonces, miren que en el A nos dicen que es cuando existe una obligación posible surgida del pasado y que necesitamos que nos confirmen acerca de si el hecho se convertirá en realidad o no se convertirá en realidad. ¿Sí? Por eso, nosotros no tenemos el control sobre ese pasivo. Entonces, como lo decían ahora, existe una demanda, pero pues no se sabe cuándo irán a dar el fallo sobre esa demanda. Y recordemos que hay algunas demandas, por ejemplo, del índole comercial, que se puede tardar inclusive 10, 15, 20 años en tener un fallo. Entonces, todo ese tiempo tendremos la incertidumbre y no sabremos si efectivamente tendremos una obligación cierta o no la tendremos. Pero existe la demanda y mientras no haya fallo, pues tendremos que saber que allí está. ¿Listo? Caso B. Entonces, bueno, acá en el caso decía, o en su caso, por la no ocurrencia de uno o más sucesos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad.
En el caso B, se menciona que esta obligación también es surgida de sucesos pasados y para la que no es probable que se requiera una salida de recursos para cancelar la obligación o cuyo importe no se pueda medir con fiabilidad. Entonces, si yo tengo una situación y esa situación, sobre ella no tengo el control y sobre esa situación no sé si me corresponda desembolsar recursos y fuera de eso tengo esa incertidumbre con respecto a si se va a dar o no se va a dar y fuera de eso no sé si esa obligación se pueda medir, entonces estaríamos ante una contingencia. Miremos provisión y miremos contingencia. En la provisión existe incertidumbre de cuantía o de vencimiento. Entonces, yo puedo tener una provisión donde no sé cuándo se va a vencer. Sí, pero sí sé la cuantía, entonces se puede medir. En la provisión también yo puedo tener incertidumbre acerca del valor, pero con un margen de error muy mínimo. En la contingencia, yo desconozco el valor de la cuantía y desconozco la manera de medir esa obligación. ¿Listo? Entonces, tenemos un pasivo, una provisión y una contingencia. Continuemos aclarando para que de pronto quede mucho más fácil. Les separé acá los conceptos, ¿sí? Entonces, tenemos acá el pasivo, la provisión y la contingencia, ¿sí? Este material, esto lo comparten siempre en las universidades para facilitar el tema de la explicación de los tres conceptos. Después yo aproveché ese material y dije, pues plasmémoslo aquí en esta diapositiva para que nos quede bien chévere y de verdad que nos sirve mucho. Entonces, concepto, es una obligación. Entonces, aquí están el pasivo, provisión y contingencia. Entonces, es una obligación presente. Entonces, si es una obligación presente, entonces estamos hablando de pasivo. En la provisión también es una obligación presente. Y en la contingencia es una obligación posible. O sea, no sabemos si sí, no sabemos si no. En la provisión sabemos que se va a dar, pero tenemos de pronto incertidumbres con respecto al vencimiento o de pronto frente a algún valor. Todas son derivadas de hechos pasados, tanto el pasivo como la provisión, como la contingencia, con una diferencia, y es que la contingencia se confirmará más adelante. ¿Sí? Entonces, no sabemos si sí nos corresponda tener una obligación o no. Listo. Condición en el pasivo. ¿Qué pasa en el futuro para el pasivo? Pues la empresa tendrá que entregar recursos para cancelar ese pasivo. En la provisión, la entidad tendrá que entregar recursos a futuro. Pero en la contingencia no se tiene certeza si la empresa tendrá o no tendrá que pagar recursos. ¿Listo? Entonces, pasivo, provisión, contingencia. La medición en el pasivo se puede medir en su totalidad. Entonces, un pasivo, usted tiene una obligación con un proveedor y eso es una obligación real. ¿Listo? En la provisión puede que usted no sepa o no tenga la certeza acerca de un margen mínimo. Sí, por eso acá se le coloca, se puede medir, aunque pueden existir incertidumbres tolerables sobre la cuantía. Entonces, puede ocurrir que usted tenga un valor, puede ser de alrededor de un 5%, en el cual usted no sabe si va a ser una obligación completa o si no, si le va a tocar pagar el 95 o el 100% de la obligación. Contingencia, no es posible hacer la medición. Entonces usted no tiene la certeza para poder hacer medición en una contingencia. Listo. Vencimiento. Entonces el pasivo tiene un vencimiento de una fecha determinada y es exigible en cualquier momento. Provisión. Existe incertidumbre sobre el vencimiento. Y en la contingencia también hay incertidumbre sobre el vencimiento. ¿Listo? No sabemos en qué momento hay que pagarla. El pasivo sí.
El pasivo plenamente dicho sí tiene ya la fecha. Entonces, usted tiene que pagarle una obligación financiera, pues usted tendrá que estar pagando su obligación financiera dentro de las fechas estipuladas. Si usted tiene una deuda con un proveedor, pues usted ya aceptó la deuda con el proveedor y pues la tendrá que pagar. Pero en el caso de las provisiones, puede haber incertidumbre acerca del vencimiento y en las contingencias, pues mucho más. Presentación, miren la presentación. El pasivo, pues va a estar en el estado de la situación financiera. Entonces, en el estado de la situación financiera, usted va a plasmar ese pasivo. Entonces, es un pasivo real, entonces, en su estado de la situación financiera aparece. Provisión, pues usted también la incorpora en el estado de la situación financiera como una deuda, aclarando que hace parte de las provisiones. Y la contingencia no se presenta en el estado de la situación financiera. Usted simplemente lo va a presentar en revelaciones. Entonces, usted no la va a incluir en una cuenta de pasivos que se llame contingencias, valor tanto. No, usted simplemente la presentará en revelaciones. ¿Listo? Entonces, usted en las notas explicativas de los estados financieros, ahí va a haber una sección que se va a llamar contingencias y entonces usted va a revelar la información de esa contingencia allí. ¿Listo? Entonces, pasivo, provisión y contingencia. Pasivo, provisión, contingencia. ¿Listo? Entonces, esos son los tres conceptos. Ejemplos. Entonces, acá les tengo dos ejemplitos. Entonces, provisiones. ¿Cuándo usted puede hacer también provisiones? O más bien estos son unos ejemplitos que les tengo de provisiones. Entonces, por ejemplo, una demanda civil o comercial. Si la entidad, por eso acá está el condicionante, si la entidad llega a concluir que es probable un fallo en su contra y la cuantía del pago requerido se puede medir de manera fiable. Si usted tiene una demanda civil o una demanda comercial y la entidad ya sabe que van a fallar en su contra, entonces usted hace la provisión. ¿Listo? ¿Cómo sabe usted? Pues el abogado le va indicando si es posible que ganen o si es posible que pierdan. Y le da la probabilidad diciéndole, mire, lo más seguro es que no, esa demanda que tenemos de 10 millones, es probable que nos toque de esos 10, nos toque pagar 8 millones. ¿Listo? ¿Y qué es lo más seguro? Y mínimo 8 millones. Entonces, como usted ya tiene una certeza de que se puede medir la provisión y que hay un valor dado de 8 millones, entonces usted tendrá una provisión. Mire que todavía tenemos una incertidumbre frente a la cuantía, pero ya vamos a la fija de que como mínimo 8 millones tendremos que desembolsar a futuro cuando salga el fallo en contra de nosotros como organización. Otro ejemplo, garantías que demos sobre productos o servicios. Entonces, usted debe hacer la provisión de eso. Entonces, ¿cómo así? Ah, pues es que usted vende productos y de esos productos usted ofrece garantías. Por decir algo, usted dice, ah, mire, la garantía es 3 meses por daños en no sé qué, tantos meses por daño en no sé cuántas, y si usted altera las propiedades del producto, entonces pierde la garantía. Entonces, todo ese tipo de garantías usted las va a manejar como provisiones. ¿Por qué como provisiones? Pues porque si el producto, si presenta algún defecto, usted está en la obligación de reponer el producto, de arreglarlo, y eso le implica a usted, pues, unos costos y le implica unos desembolsos de recursos para cumplir la garantía que usted ofreció. ¿Listo? Entonces, estos son dos ejemplos de provisiones. De hecho, ahora en el ejercicio les voy a sacar un ejercicio sobre las garantías en productos o servicios. ¿Listo? También aplica para mantenimientos futuros. Cuando usted ofrece servicios y se compromete a dar mantenimientos futuros, entonces también debe hacer esa provisión. El tema de las
promociones también afectan, bonos, programas de fidelización, todo eso que usted decide dar como valor agregado a los productos o servicios que usted ofrece, esos son los que usted debe registrar como provisión. ¿Por qué? Porque usted se comprometió a cumplir con eso. ¿Listo? Listo. Entonces, estos son dos ejemplos de provisiones. Contingencias. Les tengo un ejemplo de contingencias porque las contingencias casi no se presentan. Son muy pocas y casi siempre son por concepto de demandas. Entonces, de hecho, no conozco como más contingencias diferentes a las demandas. Entonces, ahí las puse. Pero entonces hay una característica de esta demanda frente a las que tuvimos en cuenta en las provisiones. En las contingencias son las demandas en contra de la entidad, pero que están en etapas iniciales, cuando aún no se tiene una conclusión sobre el posible resultado. Entonces, si yo tengo una demanda que acabé de recibir y que apenas la voy a empezar a dar manejo, pues yo no voy a ir a registrar un pasivo, ¿sí? O no voy a registrar la provisión. Yo simplemente informo eso en notas explicativas. Listo. O si tengo una demanda y esa demanda la podemos defender con nuestro grupo de abogados y es muy probable que la ganemos, entonces pues simplemente informo que hay una contingencia, pero no reflejo ni una provisión ni un pasivo. Ahora, si tengo una demanda y sé que la voy a perder, entonces de una vez, ahí sí registro una provisión. ¿Sí me hago entender con la diferencia o no? Con esos ejemplos. ¿Se me durmieron? ¿Se durmieron? No. Profe, sí, No, ya no, es sí. entendido. Ah, bueno. Yo dije, no, yo creo que con este frío todos pusieron el computador ahí al lado de la cama, se echaron todo ese poco de cobijas encima y se me durmieron todos. Ah, o sea que por allá también está lloviendo. Sí, yo también estoy que saco la cobija y duermo así como ustedes. No, profe, no estamos durmiendo. Estamos investigando. Listo, entonces, contingencias cuando tenemos una muy certera probabilidad de que nos toca pagar una demanda o cuando ofrecemos servicios o garantías por nuestros productos y pues obviamente tendremos que cumplir con ellos. Contingencias es cuando tenemos demandas en sus fases iniciales donde no sabemos absolutamente nada, si eso sí va a ir en contra de nosotros o si nosotros definitivamente sí podremos ganar la demanda, porque ustedes saben que todo lo que son fallos judiciales, eso se demora mucho. ¿Listo? Entonces, esas son las tres diferencias. Aspecto a tener en cuenta en el reconocimiento. Entonces, aquí les plasmé unos niveles de incertidumbre. Listo, esto no me lo inventé yo, esto ya lo han hecho otros autores y pues yo aproveché esos otros autores y se los copié y se los pegué a ustedes acá en esta diapositiva para que ustedes no vayan a pensar que es que esto, uy, vea, el profesor como se inventó todo este poco de cosas, ¿no? Listo, entonces aquí aparecen nivel de incertidumbre, probabilidad de ocurrencia, clasificación y tratamiento contable. Entonces, si el nivel de incertidumbre es remoto, o sea, si esa probabilidad va por ahí hasta el 5%, entonces usted registra eso como una contingencia, ¿sí? Tratamiento contable, eso no se refleja en la contabilidad. Entonces, si la posibilidad es tan remota que es del 5% o menos, eso usted ni siquiera lo revela en las notas explicativas a los estados financieros. Usted no se va a poner a complicarse a decir, ay, mire, es que tengo una posibilidad del 0.1% de que perdamos la demanda. No, usted no registra eso en la contabilidad, ni siquiera lo informa en sus notas explicativas. Usted no se va a ir a las notas explicativas a sacar una sección que se llama contingencias y a decir, tenemos la posibilidad del 0.1% de que perdamos la demanda X. No, usted no la revela. Listo, si está entre un 0 y un 5%, entonces usted no revela nada acerca de esa contingencia.
Si su nivel de incertidumbre pasa a ser un nivel posible, es decir, que vaya por ahí hasta el 50% de probabilidad de ocurrencia, entonces usted tendrá una contingencia. Característica, pues que el tratamiento contable que le va a dar es ninguno. Si usted no va a registrar nada en su contabilidad, no se va a poner a buscar que si en las cuentas del 2 aparece algo que diga contingencias. No, usted no se va a poner a buscar eso, sino que usted lo va a revelar en las notas explicativas. Entonces, tenemos esta demanda por contaminación, tenemos esta demanda de carácter laboral, tenemos esta demanda de carácter comercial y tenemos una probabilidad entre el 6% y el 50% de que la perdamos y que por consiguiente pues nos toque responder con una cantidad de recursos. Hasta este 50% usted lo puede catalogar como contingencia y por lo tanto pues usted no la registra contablemente, pero sí la empieza a revelar. ¿Por qué? Porque ya ese porcentaje entre el 6% y el 50% es representativo, ¿sí? Tiene algún nivel de materialidad. Por lo tanto, usted no puede dejar a ciegas a los socios y decirles que no existe ninguna demanda. No, usted tiene que revelarlo en las notas explicativas a los estados financieros para que los socios, cuando estén en la asamblea, pues se den cuenta que tenemos una probabilidad hasta del 50% de que perdamos esa demanda y nos toque desembolsar recursos. ¿Listo? No va a aparecer en las cuentas de pasivos, eso no va a aparecer, pero sí en las notas. En las notas explicativas sí va a aparecer. ¿Listo? Ahora, todo lo que supere el 50% de probabilidad de que va a ocurrir entre el 50 punto algo hasta el 95% se considera que es probable. O sea, ya eso ya dejó de ser remoto, ya dejó de ser posible y ahorita sí pasa a un nivel probable. Entonces, cuando ya está en un nivel probable, es decir, del 50% en adelante hasta el 95%, usted lo va a catalogar como una provisión. ¿Listo? Y esa provisión, mira el tratamiento contable que tiene. Se registra y se revela. O sea, van a estar en las dos. Quiere decir que usted va a tener que cumplir con las etapas de la norma internacional que dice que hacen medición inicial, reconocimiento, medición posterior, todo eso usted lo va a cumplir y entonces usted tendrá asientos contables con respecto a esta provisión que ahorita vamos a aprender cómo se hace. ¿Listo? Y también lo va a revelar en las notas. Entonces, tenemos unas garantías que ofrecemos por nuestros productos, y tenemos un porcentaje de probabilidad del 95% de que tengamos que responder por esas garantías de estos productos que salieron defectuosos. ¿Una duda? Sí, lo escuchamos. ¿No? ¿Se arrepintió? Bueno, esas son las dudas que me gustan, las que ustedes mismos se aclaran sin necesidad de que yo responda. Bueno, entonces... No, profe, no hay, pues yo no tengo dudas hasta ahí, ¿no? Pues no. Bueno, es que yo alcancé a percibir como que alguien dijo una pregunta y como que se cortó. No sé si fue que la persona ya se respondió su duda o si fue que era por vacilar. Bueno, entonces tenemos probabilidad hasta el 95%, entonces usted lo registra como una provisión. ¿Listo? Se registra contablemente y se revela. Entonces tendremos asientos contables que afectan una cuenta de pasivos que se llama provisiones y en las notas explicativas pues vamos a reflejar esas provisiones. Muchas gracias. ¿Listo? Y tenemos un nivel de incertidumbre certero, es decir, ya nos dijeron, salió el fallo hoy y nos dice que tenemos que pagar 10 millones de pesos. Entonces ya usted no se va a poner a mirar que si eso es una contingencia, que si es una provisión que llegó al 95, no. Cuando a usted ya le dicen que tiene esa deuda de 10 millones
y el juzgado le dijo, tiene que pagar los 10 millones, y no hay instancias, que segunda instancia, que tercera instancia y demás, entonces usted ya no va a registrar una provisión, ya afecta la cuenta directa del pasivo. ¿Listo? Entonces, sentencias y conciliaciones, tanto, y tengo que pagar 10 millones. Entonces, usted ya registra el pasivo con total certeza. Entonces, cuando tengo el 100% de certeza, ya es un pasivo real y obligatorio. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, acá, un pasivo por una provisión, por la demanda comercial X, donde había dicho que probablemente me tocaba pagar 8 millones, pero ya aquí me salió el fallo de la demanda y me dice, tengo que pagar 10 millones, usted quita esta provisión y la convierte en un pasivo real. Es decir, la saca de ese grupo que se llama provisiones y la convierte en un pasivo propiamente dicho con el nombre correcto. ¿Listo? Entonces usted le va a poner sentencias y conciliaciones, tanto. ¿Listo? O pasivos, si es una demanda laboral, entonces pasivo laboral demandas, tanto. Listo, ya no sé, ya no hay que mirar qué más probabilidades, que si el 5, que si el 50, que si el 99, no, ya tiene una probabilidad de ocurrencia del 100%, ya no hay nada que hacer, entonces usted registra propiamente el pasivo. Listo, entonces, y este pasivo, pues se registra y se revela. Bien, entonces ya usted dice, tengo una obligación de pagar 10 millones y se pagan así, el 50% hoy y el 50% en 15 días. Ya, y eso va a ir en las notas explicativas a los estados financieros. Entonces tenemos estos niveles. Este cuadrito nos sirve mucho a nosotros, porque si usted tiene esta probabilidad de ocurrencia, entonces usted va a la fija, 5%, no, es una contingencia, y aquí le dice, no se registra ni se revela. El 50% sigue siendo una contingencia, no se registra, pero sí se puede revelar. Probable, 95%, es una provisión, ¿sí? Del 50 al 95, una provisión. Se registra y se revela. Y si ya se convirtió en un 100%, ahí sí no hay dudas, definitivamente es un pasivo pleno, digámoslo así. ¿Listo? Entonces tenemos 3 conceptos que hoy estamos aprendiendo, que hoy nos estamos fortaleciendo en este tipo de conceptos. Medición inicial. Entonces, acá hay como les dijera, una secuencia en esa medición inicial de provisiones. Permítanme un momentico, yo traigo aquí un vasito de agua porque he hablado como mucho hoy. Listo, medición inicial de provisiones. Tenemos el primer punto. Johnny, ¿se anima a leer o no? Bueno, profe. Listo, El entonces primer lea pues punto. el punto número 1. Listo. Dice, el importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación al final del periodo sobre el que se informa del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. Listo, Johnny, gracias. Tenemos que en la medición inicial de provisiones yo debo realizar la mejor estimación. Y la mejor estimación es la que me permite, digámoslo así, establecer con mayor certeza el valor que tendría que pagar cuando tenga mi pasivo real. Entonces, yo debo reconocer la provisión, digámoslo así, al valor que más se acerque a la realidad.
Entonces, el valor que mejor me refleje a mí la realidad de la deuda que yo tendría, esa será la mejor estimación. ¿Listo? Ese es el primer punto. Un segundo punto, entonces, habla de la mejor estimación también. Entonces, miremos a ver, Alexis, léame el segundo punto, por favor. Sí, señor. La mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente vendrá constituida por el importe, evaluado de forma racional, que la empresa tendría que pagar para cancelar la obligación al final del precio sobre el que se informa, o para transferirla a un tercero en esa fecha. Listo, gracias. Entonces tenemos que la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar esa obligación va a venir constituida de esa forma, de la manera más racional posible. Listo. Y dice que se tiene en cuenta ese valor que tendría que pagar al finalizar el tiempo en el que deba pagar el pasivo. Listo. Entonces, miren que las dos van de la mano. Existe un tercer punto. Entonces, miremos a ver. Pues vamos aquí a María Fernanda. Ah, ¿verdad que hay dos María Fernandas? Entonces, ¿cuál de las dos María Fernandas quiere participar leyendo el punto 3? La profe. Listo, hágale pues. Bueno, las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero, se determinarán por el juicio de la gerencia de la empresa, completando por la experiencia que se tenga en las operaciones similares y, en algunos casos, por informes de expertos. Listo, gracias. Tenemos que el tercer punto nos da una luz más acerca de las provisiones, de cómo medirlas. Nos dice que eso va a ir de acuerdo con el juicio de la gerencia de la empresa. Entonces, si yo soy experto, entonces, en este caso de demandas o de las garantías, entonces, pues yo tendré la suficiente competencia y sabré cómo se debe registrar esa provisión. Adicional a ello, pues va a ir la experiencia que se tengan operaciones similares y también los informes de los expertos. Entonces, bueno, nosotros somos la empresa X y entonces nos demandaron, no teníamos mucho conocimiento, nos asesoramos, el abogado defensor nos contó una cantidad de cosas y el mismo abogado nos dice, listo, definitivamente ustedes se equivocaron demasiado y pues ustedes van a perder esa demanda laboral que tienen. Él, basado en la experiencia que tiene, nos presenta su informe y nos dice, definitivamente tenemos una probabilidad del 80% de perder la demanda. Y ya, y él nos hace el informe y nos entrega eso firmado por él con su tarjeta profesional. Dice, definitivamente se va a perder esa demanda. Yo les podré rescatar un 20% para que no les toque pagar todo lo que pretenden los demandantes. Listo, entonces usted se asesora y además de hacer la mejor estimación, tiene a la mano el concepto del experto. Y el concepto del experto le va a, digámoslo así, a soportar el registro de la provisión. Entonces tenemos los primeros 3 aspectos. Otros elementos a tener en cuenta en la medición inicial de provisiones. Cuarto punto, entonces la otra María Fernanda va a leer el cuarto punto. En el caso de la provisión que se está midiendo, se refiere a una población importante de casos individuales. La obligación presente se estimará promediando todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. El nombre de este método estadístico es el de valor esperado. La provisión, por tanto, será diferente dependiendo de si la probabilidad de que se presente una pérdida es, por ejemplo, del 60 o 90%. En el caso de que el rango de desenlaces posibles sea un continuo y cada punto del mismo tenga la misma probabilidad,
Ay, profe, la pantalla no me deja leer el último reglón. Listo, que tenga la probabilidad que otro, se utilizará el valor medio del intervalo. Entonces, acá hay otra circunstancia que se puede dar. Y sobre este cuarto punto es que les tengo también el taller, ¿sí? O el ejercicio que vamos a desarrollar ahorita. ¿Qué sucede? Tenemos una provisión, pero tenemos varias probabilidades. Entonces, ¿cómo así? Pues tenemos la probabilidad de que unos productos salgan defectuosos por X condiciones, otros productos van a salir defectuosos por otras condiciones y otros pues no vayan a salir defectuosos. Entonces, yo ofrecí garantía de cubrir esos gastos, ¿cierto? Entonces, si hay unidades que tengan ciertos daños, pues yo tendré que pagar un valor más alto que si se presentan de pronto algunas garantías por defectos mínimos. Si los defectos son mínimos, yo tendré que gastar menos plata en repararlos y si los daños son más grandes, entonces tendré que invertir más recursos para las reparaciones y para de pronto enviar un producto nuevo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo varias probabilidades, entonces yo tengo que hacer uso de este método estadístico que se llama el valor esperado. ¿Listo? Ahora, si todo es lineal, es decir, yo di garantía de 5 meses de un producto y todos los meses siempre va a ser el mismo porcentaje, ¿sí? De probabilidad de que tenga que dar garantía, pues entonces yo me ubico en la mitad y ya sé que el porcentaje de probabilidad siempre va a ser el mismo, tanto, a la luz de todo el tiempo. Entonces no se preocupen que todo esto que vimos acá, todo este concepto y toda esta definición extensa, es muy fácil en la práctica. ¿Listo? Son más los conceptos y los términos técnicos que a veces traen las definiciones. Quinto punto, entonces, otro aspecto a tener en cuenta. Entonces, ¿quién quiere leer? Yo creo que Listo, Viviana. cuando la empresa evalúa obligación aislada, la mejor estimación de la deuda corresponde al desenlace individual que resulte más probable. Listo, gracias. Entonces tenemos que si la empresa evalúa una obligación de manera aislada, es decir, de manera independiente, la mejor estimación, dice, de la deuda corresponde al desenlace individual que resulte más probable. Entonces pueden ocurrir varias cosas. Entonces, vean, puede ocurrir esto, opción 1, puede ocurrir esta, opción 2, puede ocurrir esta, opción 3. De las 3, la que sea más probable que ocurra, esa será la mejor estimación. ¿Listo? Entonces tenemos 3 posibilidades. Tenemos la posibilidad de que nos toque pagar en la demanda el 100%. Tenemos otra probabilidad de que tengamos que pagar de la demanda el 80%. Y tenemos otra probabilidad de que nos toque pagar el 90%. Pero de esas 3, de acuerdo con los argumentos que expone el abogado, dice definitivamente vamos a tener que pagar el 90%. Entonces, si esa es la que va a resultar con mayor probabilidad, entonces nos vamos con la opción o la probabilidad del 90% para registrar pues la provisión inicial. Listo. Entonces, eso es lo que nos habla de ese punto número 5. Listo. Punto número 6. Entonces, miremos el punto número 6. Prenda la luz. Listo. ¿Quién quiere leer punto número 6? Yo, profe. Listo, bien pueda. Para realizar la mejor estimación de la provisión, se tendrán en cuenta los riesgos e incertidumbres que inevitablemente rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias en torno a la valoración de la misma. Listo. Entonces, nosotros no podemos ignorar las situaciones que se presenten alrededor de las provisiones. Entonces, ¿cómo así? Entonces, que es que
nos corresponde pagar de la demanda un total de 10 millones de pesos, pero resulta que el juzgado nos cobró adicional un valor extra, ¿sí? O que se conoce que por procedimiento se debe pagar el valor de la demanda y al juzgado hay que pagarle X valor de la demanda por X o Y razón. Entonces usted no puede decir en la provisión, ah, no, yo solamente registro el valor de la demanda porque es que es solamente lo que dice ahí en la demanda. No, porque si el juzgado internamente o si para usted poder continuar y culminar el proceso con éxito, debe hacer un abono de X trámite que exige el juzgado y eso va anexo al valor de la demanda, usted deberá cumplirlo y no podrá ignorarlo y sacarlo de su contabilidad. Entonces, a eso es que hace referencia este tipo de valores. Usted tendrá que realizar la estimación de la provisión, pero debe tener en cuenta todos aquellos riesgos, incertidumbres y valores adicionales que estén alrededor de lo que esté sucediendo. ¿Listo? Entonces, miren que vimos 6 puntos en los cuales hay que mirar siempre cuál es la mejor estimación. Entonces, la que mejor refleje la obligación, aquella que esté mucho más real frente a los valores o más bien frente a la probabilidad de que tengamos una deuda. Fuera de eso tenemos que hacer evaluación si tenemos varios tipos de garantías ofrecidas, entonces pues tenemos que establecer el valor esperado, ¿sí? O si estamos evaluando de manera individual, entonces la que mejor refleje el desenlace de una obligación o la estimación agregándole también todos los valores que estén alrededor de la obligación que vaya a surgir. Entonces, todo esto para las provisiones. ¿Por qué para las provisiones? Porque ya sabemos que la contingencia, pues no va a tener asientos contables. Y pues si no va a tener asientos contables una contingencia, pues no va a tener medición inicial, medición posterior, ni reconocimientos. Medición posterior de las provisiones. Entonces, la medición inicial es con base en lo que mencionamos ahorita. Medición posterior. Entonces, acá se aclara algo sobre la medición posterior y se menciona que la entidad deberá ajustar y revisar las provisiones en cada fecha sobre la que se informa, con el fin de reflejar la mejor estimación actual del importe necesario para cancelar la obligación en dicha fecha. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a valorar más adelante la provisión para saber si se ajusta a la realidad o no. Y producto de esa revisión que se haga o de esa medición posterior, si hay alguna diferencia, pues va a afectar resultados, ¿sí? O puede que afecte el costo de un activo. Entonces, ¿cómo así que el costo de un activo? Y aprovecho de una vez para mencionar. Cuando usted tiene o refleja provisiones por las garantías que usted ofrece, pues usted le puede cargar eso como un costo indirecto de fabricación al producto. Entonces, todas esas garantías que usted ofrece se las puede cargar al costo del producto y entonces pues usted valora su producto por un valor mucho más alto y todos esos valores que usted determinó de las provisiones se los carga a ese producto. Ahora, si usted no es un fabricante, sino que es comercializador y a usted le correspondió formar parte de eso, del pacto de las garantías, entonces usted tendrá que afectar una cuenta de gastos cuando refleje una provisión. Entonces, por eso, si usted realiza algún ajuste aquí en esta medición posterior a esa provisión, entonces pues le va a afectar resultados, bien sea un ingreso, bien sea un gasto, o si usted es el fabricante, entonces probablemente tendrá un impacto en el valor del inventario, ¿sí? Por eso aquí dice como parte del costo de un activo, en este caso pues de inventarios. ¿Qué se debe revelar en las provisiones? Pues, en las provisiones usted deberá revelar lo siguiente. ¿Usted qué debe plasmar en todas esas notas explicativas?
usted va a reflejar por cada provisión que usted realice. Si usted tiene 15 demandas, tendrá 15 notas explicativas concerniente a cada demanda. Y tendrá que indicar todo esto. Esto lo dice la norma. Usted tendrá que mostrar una conciliación. Y en esa conciliación usted tendrá que mostrar el valor en libros al inicio y al final del periodo. Entonces, el valor en libros cuando empezó y el valor en libros cuando finalizó el año. Las adiciones realizadas durante el periodo. Entonces, no, es que el importe que tenía era de 1 millón. Cuando estaba finalizando el año, ya la provisión aumentó y quedó en 5 millones. Usted tiene que reflejar todas las adiciones que se hicieron durante el periodo contable, incluyendo los ajustes. También pudo haber incluido cambios en la medición. Entonces, todo eso usted lo va reflejando en las notas explicativas a los estados financieros. ¿Listo? Y si son, como les digo, si tienen 15 demandas, usted tendrá que hacer 15 notas. Y a las 15 notas tendrá que colocarles cada una de estas cosas. Listo, el tercer punto de esta conciliación. Los importes cargados contra provisión durante el periodo y los importes no utilizados revertidos en el periodo. Entonces, cuando usted incrementó la provisión, pues generó un gasto adicional, y cuando usted reversó una provisión, pues entonces no le generó un gasto, sino un ingreso, o sea, una recuperación. Entonces, la conciliación tendrá que mostrar eso. Valor inicial, valor final, valor de las adiciones y valor de las reversiones que usted realice. ¿Listo? Un paso B o una condición B que tendrá que ir en las revelaciones de las provisiones, pues tendrá que llevar la descripción de la obligación. ¿Sí? O sea, contar. Usted debe contar. Recordemos que por eso los contadores tenemos que enseñarnos a redactar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer informes. Y los informes, pues ojalá todos fueran en números, pero resulta que no. No todos son en números. También tenemos que dar características cualitativas acerca de los procesos, acerca también de nuestras actividades, de nuestras funciones, de lo que exige la norma. Y la norma pues le está diciendo, usted debe colocar la descripción de la naturaleza de la obligación, el valor y el calendario esperado de cualquier pago resultante. Usted tendrá que contar acá. Se presenta demanda en el juzgado quinto municipal de Armenia de carácter comercial, presentada por el demandante fulano de tal o la empresa X, donde se presenta la demanda por estas condiciones, y con una probabilidad entre un tanto y un tanto por ciento de que se pague tanto. Tenemos la certeza de que se tendrá que pagar alrededor de un 80% de la obligación, exigible entre un periodo entre 1 y 5 años, y si la demanda llega en primera instancia, se apelará, llegaría a segunda instancia y después llegaría a instancia final en tal fecha, y en tal fecha se determinaría que el cronograma de pago sería el siguiente: 50% en X fecha, 40% en X fecha y 10% en X fecha, de acuerdo con los argumentos de la defensa. Entonces usted coloca esa breve descripción ahí en esa nota explicativa, coloca el valor y los calendarios como les acabé de comentar, donde usted dice cuándo va a hacer los pagos parciales de la demanda, si es que lo puede hacer de manera parcial, o si le toca pagar el 100%, entonces cuándo sería el desembolso del 100%. También tiene que indicar las incertidumbres. Entonces usted dice, la obligación tiene un 60% de probabilidad de que la tengamos que pagar en este valor. Usted coloca el valor y coloca cuál es la incertidumbre. Entonces dice, no, pero existe un 20% adicional de incertidumbre de que en vez de pagar el 60 tengamos que pagar el 80, y usted lo refleja allí, basado en estos argumentos que expuso el abogado defensor. Y coloca adicionalmente las posibles fechas en las cuales se tendrá que pagar la deuda. Listo. El punto D, el importe de cualquier desembolso esperado, indicando
el importe de los activos que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados. ¿Listo? Entonces, usted tuvo un reembolso, entonces ese reembolso usted lo dice en qué fecha espera que se reciba o en qué fecha se recibió. Ventaja de esa conciliación, pues que en esa conciliación usted no tiene que hacer comparativos frente a años anteriores. Entonces, si usted la provisión la viene registrando hace, por decir algo, dos años, el primer año usted reflejó una información. En el segundo año, usted simplemente refleja lo de este año y ya. ¿Sí? No tiene necesidad de hacer comparativos en las conciliaciones. Entonces, es una, digámoslo así, es una ventaja no tener que reflejar toda la información año tras año de manera detallada. ¿Listo? Usted colocará, pues, obviamente, en qué fecha comenzó el litigio o en qué año empezó la demanda como tal y cuándo se pretende que termine, pero no tiene que estar cada año. Mire, en el primer año yo registré este inicio, estas adiciones, estas reversiones y este fue el saldo final. En el segundo año, mi saldo inicial fue este proveniente de un saldo inicial más adiciones más reversiones y medio de esto. No, usted ya simplemente parte de ese nuevo año. ¿Listo? ¿Cómo venía? Saldo inicial de tanto, qué sucedió en este año y lo que está acá en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se debe revelar. Adicionalmente, hay unos aspectos que les plasmé acá de la norma también, que con respecto a los pasivos contingentes. ¿Sí? Entonces, allá tuvimos lo de las provisiones. Ahora, las contingencias. Recordemos que las contingencias no van a estar reflejadas contablemente, solo van a estar en notas, siempre y cuando superen el 5%. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué debemos reflejar? Lo primero, una descripción de la naturaleza del mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues usted debe indicar en qué consiste esa contingencia. Entonces, usted mencionará cuál es la descripción de la contingencia. Tenemos una demanda que acaba de llegar, llegó hace una semana y pues tenemos serias probabilidades de ganarla o apenas se darán estamos en temas de investigación, de descargos y demás, entonces pues todavía no hay certeza de qué irá a suceder. Cuando fuese practicable, tendremos que aplicar esto. ¿Listo? Entonces, una estimación de sus efectos financieros. Entonces, si podemos determinar desde ya un rango de probabilidad o más bien el valor por el cual podría estar la demanda, pues de una vez usted empieza a plasmar esta información aquí. La demanda podría llegar hasta un valor de 200 millones de pesos. Usted tiene que reflejar eso en una nota. Ahora, si usted no tiene ninguna certeza de cuánto puede ser el valor de la demanda, pues entonces usted no tiene evidencias y pues tendrá que informar que no puede determinar la estimación financiera. Segundo, incluir una indicación de las incertidumbres relacionadas con el valor o el calendario de las salidas de recursos. Entonces, pues usted, si tiene algún indicio de que la demanda vale 200 millones y que este tipo de procesos generalmente dura 3 años, usted dice, dentro de 3 años tendremos que pagar 200 millones más la inflación. Y usted la pone allí. Y la posibilidad de cualquier reembolso, entonces pues también la puede plasmar allí en la nota. Si eso es impracticable, si usted no tiene información suficiente, si usted no sabe el valor por el cual lo van a demandar, si usted no conoce una cantidad de datos porque en la demanda no aparecen, entonces usted coloca que esto es impracticable. Sí, que solamente puede revelar pues que hay una demanda por X concepto que llegó desde tal fecha, que está en tal juzgado, pero no puede informar nada más. Pero sí debe contar que no puede dar esta información, dado que usted no tiene las herramientas necesarias o las herramientas suficientes que permitan estimar estos 3 conceptos.
¿Listo? Entonces, usted lo debe mencionar dentro de las revelaciones. Entonces, dentro de la nota explicativa, usted va a contar esto. ¿Listo? Solo si eso es impracticable, si usted no puede determinar de ninguna manera lo que solicita la norma internacional. Entonces, tenemos esos 3 conceptos. ¿Listo? Pasivos, provisión y contingencia. ¿Listo? Entonces, basados en esto, entonces podremos trabajar el asiento contable de una provisión, que es el ejercicio que les tengo acá para desarrollar. Bueno, a ver, revisemos de una vez la asistencia a las personas que no pudieron llegar a tiempo. Wilder ya llegó. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda también ya llegó. No, profe. ¿Cómo? Profe, yo, Juana. Juana también ya llegó. Yo la busco. Usted aparece de última en la lista. Entonces, ya le puse acá la S de que sí. Gracias, profe. Asistió. Listo. Wilder ya. Luisa Fernanda también ya. Y ¿quién me queda? Ah, me queda faltando Andrea. Si Andrea ya llegó, se puede reportar y puede decir presente. Armando Franco, profe. Armando Franco también ya le tomé asistencia. Ya lo puse acá de que estaba presente. Gracias. Listo. Andrea parece que no se conectó hoy. A ver, yo lo verifico acá en los que están conectados. Sí, efectivamente, Andrea no está. Listo. De una vez voy guardando acá la asistencia. Por favor, si se comunican con Andrea, le comentan que por favor haga llegar la excusa al correo de Brian. ¿Listo? Para que quede ahí soportada la inasistencia del día de hoy. Bueno, entonces, voy a aquí guardar, listo. Bueno, y compartir pantalla. Y ejemplo de provisiones y contingencias. Listo, ¿alcanzan a leer ahí el texto donde dice la entidad vende? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, miremos que esto de las provisiones es muy fácil, esto es muy sencillito, entonces ya ustedes lo más difícil de las normas internacionales ya lo han trabajado. Entonces, todo de aquí en adelante se les facilita siempre mucho más. Una entidad vende 1000 unidades de un producto con garantía. Esto es lo que les decía ahorita. Usted ofrece garantías sobre sus productos, eso le implica a usted una provisión. ¿Por qué? Porque sus productos, si todos salieran buenos, usted no tendría que hacer provisión. Pero como siempre pueden ocurrir fallas, entonces usted tendrá que dar una provisión por la garantía que usted está otorgando. Dice, la entidad vende 1000 unidades de un producto, según la cual la entidad reparará cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer hasta 6 meses después de la compra. Entonces, usted dio garantía de 6 meses del producto. Si se detectara un defecto menor en un producto, los costos estimados de reparación serían de 100 pesos. Entonces, si usted detecta, pues si a usted le traen una reclamación por garantía por un defecto menor, entonces usted tendrá que incurrir en un costo de 100 pesos. Si se detectara un defecto importante en un producto, los costos estimados de reparación serían de 400. Entonces usted tendría que pagar 400 pesos. Listo, esos son los dos valores de la reparación. Si es uno menor,
paga 100 pesos, ¿sí? Para repararlo. Y si es un defecto importante, pues usted tendría que pagar 400 pesos. La experiencia de la entidad, junto con sus expectativas futuras, indican que el 75% de los productos vendidos no presentan defectos. ¿Sí? Entonces, esto solamente lo va dando la experiencia de la empresa. A medida que una empresa va transcurriendo el tiempo, se va dando cuenta cuáles son las reclamaciones que tienen por garantías. Y entonces se da cuenta que el 75% de sus productos nunca tienen reclamaciones. Entonces, esta es una probabilidad. Entonces, indican que el 75% de los productos vendidos no presentan defectos. Luego, el 20% de los productos presentan defectos menores. ¿Sí? O sea, estos que implican un desembolso de 100 pesos. Y el restante 5% presenta defectos importantes. Recordemos que los defectos importantes, acá dice que tendrían un valor en la reparación de 400 pesos. Entonces, tenemos un porcentaje de los que no presentan defectos, otro porcentaje que son los que presentan defectos menores y el resto que presenta defectos que son importantes. Y dependiendo del defecto, pues usted tendrá que pagar más o tendrá que pagar menos por la garantía. Entonces, ¿cómo se debe registrar esto? Pues mediante la mejor estimación. Recordemos que vimos allá 6 puntos en la medición inicial que hablaba de la mejor estimación. Y cuando tenemos varias probabilidades, como por ejemplo esta que me dice que hay un 75 que no presentan defectos, que hay un 20 que presenta defectos menores y que hay otro 5% que representa defectos importantes, entonces son varias probabilidades. Entonces, ¿usted qué hace? Saca una ponderación. ¿Sí? ¿Qué es ponderar? Pues determinar qué porcentaje realmente le aplica y qué valor sería el que usted tiene que registrar en su contabilidad. ¿Listo? Esa ponderación va a ser, en este caso, de todos los desenlaces. ¿Sí? Entonces, vamos a sumar todos los desenlaces y lo que nos dé, eso es lo que vamos a reflejar en la cuenta de provisiones, que recordemos que hace parte de los pasivos. Entonces, en el grupo hay un grupo en los pasivos que se llama provisiones y allí es donde pondremos el valor que nos resulta. ¿Listo? Entonces tenemos acá que el valor esperado, recordamos la diapositiva cuando por allá mencionábamos valor esperado. Por allá hablaba acerca del valor esperado, que usted determinará y había un poco de texto ahí y decía que un método estadístico que se llamaba el valor esperado. Pues ese valor esperado es muy sencillo. Sí, eso no tiene ni estadística. Es solamente una suma. Listo, entonces tenemos porcentaje de productos sin defectos, ¿cierto? Más el porcentaje de productos con defectos menores, más el porcentaje de productos con defectos importantes. ¿Cómo es la fórmula? Pues las unidades vendidas por el porcentaje. ¿Cuál porcentaje? Pues el que se esté mencionando aquí, por el costo del arreglo. Esa es la fórmula. Listo, miren que la formulita es igual para estos tres. ¿Qué diferencia estos tres? Pues que unos son sin defectos, otros son con defectos menores y otros son con defectos importantes. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál era el porcentaje de productos sin defectos? ¿Quién se acuerda? El 20, profe. ¿Cuánto? 75, profe. Eso, el 75%. Entonces, 75%. Entonces, ¿qué cogemos? Pues las unidades vendidas, que en este caso fueron 1000 unidades vendidas. Entonces, utilizaríamos 1000 unidades vendidas por el porcentaje, que en este caso es el 75%, por, eso no es por el costo del arreglo. ¿Cuánto valen los productos que no tienen defecto? ¿O cuánto tendrían que desembolsar por aquellos productos que no tienen defecto? Nada, profe. 0 pesos. ¿Listo? Entonces, por eso el primero nos da 0 pesos, pues porque si no hay reclamaciones, pues yo no tendré que dar reparación alguna.
Los que tienen defectos menores, entonces miremos que los que tienen defectos menores representan el 20% de los productos vendidos. Entonces tendremos los mismos 1000 por, en este caso, por el 20%, ¿sí? Porque el 20% de mis productos tuvo defectos menores. Por, ¿cuánto me vale reparar los defectos menores? Entonces, acá 100 pesos. tenemos que son 100 pesos. Entonces, pues, multiplicamos por 100 pesos. ¿Listo? Y ese valor nos va a dar aquí 20.000. ¿Listo? Le estoy poniendo acá, es como calculamos los datos. ¿Listo? Acá lo tengo ya pues con las formulitas. Y nos da entonces 20.000. Ahora, ¿cuántos productos, qué porcentaje tiene defectos importantes? Pues van a ser las mismas 1000 unidades por el porcentaje. En este caso fue el 5%. Si miremos que acá decía, y el restante 5% representa defectos importantes. Pues por el 5%, por el valor de esa reparación. Aquí dice, los costos estimados de reparación serían de 400. Entonces, multiplicamos por 400. ¿Listo? Y eso me dio otros 20.000. Miren, 1000 unidades por el 5% por 400. Se nos dio 20.000. Por lo tanto, la provisión va a ser la estimación ¿de qué? De la ponderación de todos los posibles desenlaces en función de sus probabilidades asociadas. Todo esto que dice aquí de manera técnica es hacer esta suma. ¿Listo? Entonces, total provisión, 0 más 20.000 más 20.000 nos dio 40.000. Basados en esto, ya sabemos que el valor va a ser de 40.000. ¿Cómo harían ustedes el asiento contable de esos 40.000? No sería el gasto y el pasivo. Eso es, el gasto frente al pasivo. Entonces, nuestro reconocimiento entonces va a quedar así. Cuentas, débitos y créditos. Una cuenta de pasivo, que se llamaría provisión por garantías, al modelo del costo. ¿Sí? Esto se registra al modelo del costo. ¿Sí? Las garantías, las provisiones, se registran al modelo del costo. ¿Listo? Entonces, modelo del costo. Entonces, esta es la provisión. 40.000 al crédito contra un gasto por provisiones por concepto de garantías de género débito por 40.000. Para registrar provisión por garantías otorgadas en ventas. Soporte contable, entonces esto lleva también, pongámosle aquí, según nota de contabilidad. Nota de contabilidad. 001. Listo, entonces tenemos provisión por garantías contra gastos de provisión por concepto de garantías y su respectivo para registrar. ¿Listo? Para registrar provisión por garantías otorgadas en ventas según nota de contabilidad 001. Y listo. Al año siguiente, ¿sí? Vuelvo y hago este mismo ejercicio. O al mes siguiente. Es probable que estos porcentajes cambien. Entonces, si los porcentajes cambian, usted lo calcula y verifica si tiene que hacerle a este valor algún ajuste. Si tiene que hacerle ajuste, entonces afecta la cuenta del gasto o la cuenta del ingreso. ¿Listo? Si tuvieran que hacer un incremento en la provisión de 1.000 pesos, ¿cómo les quedaría el asiento? Si tuvieran que ajustarlo en 1.000 pesos más. Disminuiría el ingreso. Si tuvieran que aumentar la provisión, aumentarla en 1.000 pesos. Quedaría igual. Entonces, quedaría igual. ¿Sí? Simplemente, le coloco aquí control C, control V, y aquí le pondría 1.000 pesos. 1.000 pesos. ¿Sí? 1.000 pesos. Ahí quedó la medición posterior. Ahora, si al otro mes usted hizo otra vez la medición
de la provisión y se dio cuenta que en vez de aumentarla, la tengo que disminuir en 5.000. Entonces, ¿cómo harían ese ajuste? Profe, ahí sí aumentaría el ingreso contra el pasivo. Listo. Entonces, ahí colocarían ustedes una cuenta de ingreso. Entonces, un ingreso por recuperaciones. Por concepto de provisión de garantías medidos al modelo del costo. Esto acá no se alcanza a ver bien. Ajustar texto. Listo, entonces 5.000 y la cuenta del pasivo. La cuenta del pasivo va a disminuir en 5.000. Y listo. O sea, las provisiones es de lo más sencillo que hay para la contabilidad. ¿Dónde está el problema? Solamente aquí. Ahora, planteo lo siguiente. Esto lo hacemos bajo el escenario, digámoslo así, más complejo, que es el de las garantías, donde usted tiene probabilidad del tanto, más probabilidad del tanto, en que unos salgan defectuosos, unos con defectos más grandes y otros no tengan defectos. Si usted tiene una demanda vamos a ponerla aquí, una demanda, ¿cierto? Por cualquier razón, una demanda de 100 millones. Listo, tenemos la demanda de 100 millones. Y le dicen que tiene el 80% de probabilidad de perder la demanda. ¿Por cuánto haría usted la provisión? Por el 20, no. Tiene el 80% de probabilidad de perder la demanda. Ah, no, pero por el 80. Entonces usted coge los 100 millones por el 80% y listo. Y hace el asiento contable. No tuvo que hacer nada más. ¿Sí ven? Ahora, si la demanda es por 100 millones y el abogado no le da porcentaje, el abogado llega y le dice, mire, de esos 100 millones, nos va a tocar pagar 50 millones. Ah, no, pongámosle, de esos 100, vamos a tener que pagar 65. Sí, pongámosle 65. 65, me falta otro cerito. 65 millones. ¿Por cuánto registran ustedes la provisión? Sonido, sonido. Sí, sí. 1, 2, 1, 2, sonido. No, definitivamente. Profe, Se me durmieron. por el mismo valor, no. Por el mismo valor. Entonces, si el abogado le está diciendo que nos va a tocar pagar 65 millones probablemente, y que es lo más seguro, entonces usted hace la provisión por esos 65 millones. Lo único que eso sí, usted le solicita al abogado que le dé el concepto técnico donde le indique que efectivamente hay que provisionar por 65 millones. Usted no tiene que ponerse a calcular nada. No tiene que empezar a determinar que qué porcentaje es 65 millones de 100. No, él ya le dijo que son 65 millones. Se lo da mediante un concepto jurídico por escrito, firmando con su tarjeta profesional y junto con la gerencia se determina si ese es el valor. Si ese es el valor, usted registra 65 millones en la provisión y ya. Muy complicado este tema de las provisiones. No, profe. Eso es muy facilito. Entonces, hasta acá les dejaría este tema de provisiones. Este archivo pues yo se los publico también en la plataforma para que ustedes lo estudien. ¿Listo? Entonces, pues ya son tan rápido, ya son las 3:43. Entonces, vamos a salir